Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es desentrañar una verdadera montaña de datos. Y, bueno, hay que advertir desde ya que lo que tenemos por delante hoy rompe bastantes esquemas. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, totalmente, rompe esquemas. Tenemos sobre la mesa el informe PIAC. Para quienes no estén familiarizados con estas siglas, es el Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de la Población Adulta. Exacto. Un documento colosal elaborado por la OCDE. Y para no perdernos en un mar interminable de estadísticas, la misión de este programa va a ser centrarnos exclusivamente en un pilar fundamental. Hablamos de la comprensión lectora. Y es una decisión muy acertada, porque el volumen de información que maneja este informe es absolutamente abrumador. Ya te digo. Si intentáramos abarcar todas las competencias hoy, no terminaríamos nunca. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, hay que poner las cartas sobre la mesa. Las fuentes que vamos a destripar hoy no son precisamente lecturas ligeras de fin de semana. Para nada. Incluyen informes técnicos muy densos, audios analíticos y unos gráficos enormemente detallados. Ujú. El objetivo de esta exploración exhaustiva es diseccionar la situación de España, ponerla frente al espejo de Europa y del resto de la OCDE, Ajá. y sobre todo, destapar unas paradojas fascinantes sobre el peso real de los títulos universitarios y la cruda realidad del mundo laboral. Vale, vamos a desglosar esto porque el tema lo merece. Lo fascinante aquí es que cuando hablamos de comprensión lectora, mucha gente visualiza inmediatamente a alguien leyendo una novela frente a la chimenea o, no sé, devorando un bestseller en la playa en verano. Claro, el típico hobby. Eso es. Pero en el contexto de la OCDE no estamos debatiendo sobre ocio. Hablamos de una competencia que es el motor absoluto del desarrollo económico de un país. Sí, Es la capacidad de procesar la información, de entender un entorno lleno de matices, de tomar decisiones informadas y, en última instancia, de sobrevivir y adaptarse a un mercado laboral que, bueno, cada día perdona menos los errores. claro. Es que es una habilidad invisible, no es como, no sé, saber programar en un lenguaje informático o hablar alemán, que se nota enseguida si lo tienes o no lo tienes. Exacto, no te dan un diploma específico solo de eso al entrar a trabajar. La comprensión lectora parece que se da por sentada en cuanto alguien es adulto, pero para entender el panorama general hay que definir primero el terreno de juego. ¿Cómo mide exactamente la OCDE esta capacidad en los adultos? ¿Cómo se evalúa una población entera? Pues, a ver, la metodología es muy rigurosa. La escala que utiliza el informe PIAC se divide en varios niveles para poder clasificar esa destreza invisible. Ajá, En la base más absoluta de esta pirámide tenemos los resultados por debajo del nivel 1 y el nivel 1 en sí. vale. Quienes se encuentran en este escalón pueden, como mucho, leer frases cortas y sencillas, o comprender textos muy breves donde la información está clarísima, muy masticada y no hay distractores. O sea, la capacidad lectora en su forma más básica. Sí, lo mínimo para funcionar. Para visualizarlo en el día a día, estaríamos hablando de leer un cartel de prohibido aparcar o las instrucciones básicas de un paracetamol. Exactamente. Tareas donde no hay que deducir nada. La instrucción es directa. Ahora, si nos vamos al extremo opuesto, a la élite de esta métrica, encontramos los niveles 4 y 5. La parte alta de la tabla. Eso es. Las personas que alcanzan estas puntuaciones son capaces de evaluar textos largos y densos, navegar por varias páginas con información contradictoria, captar significados ocultos o muy complejos y sintetizar ideas cruzadas para formar una conclusión propia. O sea, descifrar la letra pequeña de un contrato hipotecario, entender una ley nueva publicada en el boletín oficial o analizar un informe financiero complejo sin perder el hilo. Eso es. Y cuando miramos las puntuaciones medias, empezamos a ver dónde se sitúa el país. España obtiene una media que oscila entre los 247 y los 252 puntos, dependiendo del ciclo exacto de la evaluación. Vale, y para traducir esto a la escala que acabamos de mencionar, esa puntuación sitúa al país directamente en el nivel 2. Así es. Vale, nivel 2. Y aquí hay un término en los informes que me gustaría que tradujéramos al lenguaje común, porque dice que el adulto medio en España puede hacer inferencias de bajo nivel e integrar fragmentos de información. Sí, suena un poco técnico. ¿Qué significa eso de inferencias de bajo nivel en la vida real? Básicamente, significa poder leer entre líneas solo cuando la pista es del tamaño de un camión. Ah, vale. Es decir,
El lector puede conectar dos ideas en un texto, pero solo si el texto prácticamente se lo está gritando y no hay información irrelevante alrededor que le confunda. Ya, o sea que el nivel 2 permite desenvolverse con soltura en tareas cotidianas, pero se queda bastante corto cuando nos enfrentamos a la complejidad del mundo moderno. Se queda muy corto, y lo más preocupante es que este nivel 2, medio, sitúa a España por debajo del promedio tanto de la OCDE como de la Unión Europea. Ya, pero hay un dato en las fuentes que, sinceramente, obliga a leerlo dos veces. Porque al mirar la base de esa pirámide que mencionábamos antes, ese abismo de los niveles más bajos, descubrimos que casi un tercio de la población adulta en España, Sí, alrededor del 31%, sí. tiene un nivel de comprensión lectora 1 o inferior. Casi un tercio de la población. Es una cifra altísima. Es una barbaridad si pensamos en las implicaciones que tiene para un país entero. Es una cifra que pesa muchísimo en la economía. Y si conectamos esto con el panorama general, el contraste internacional es vertiginoso y nos da la medida real del problema. Claro, Si cruzamos la frontera, el promedio global de la OCDE es del 26%. Mal, hay una diferencia. Pero pensemos en países como Japón. En Japón, la cifra de personas adultas estancadas en este nivel tan bajo apenas roza entre el 5 y el 10%. es que la brecha es gigantesca. Pasar de un 31% a un 5% cambia por completo cómo funciona una sociedad. Totalmente. Esto obliga a reflexionar sobre el impuesto invisible que supone vivir en el nivel 1 en el día a día moderno. Sí, En una sociedad fuertemente digitalizada, enfrentarse a un contrato de alquiler, intentar comprender los términos y condiciones de un servicio financiero o simplemente leer las noticias diarias para saber a quién votar se convierte en una barrera estructural inmensa. quienes nos escuchan pueden imaginar la fricción constante que esto genera. No es solo que alguien no pueda disfrutar de un ensayo filosófico, es que es una desventaja competitiva, económica y social enorme para millones de personas. Exacto, no va de literatura, va de supervivencia diaria. Y claro, uno pensaría que si la base es tan ancha, tal vez la cúspide también lo sea, compensando un poco la balanza. Ujú. Pero si miramos al otro extremo del espectro, a la élite lectora, la situación no equilibra la balanza precisamente. Para nada. En esos niveles 4 y 5, que representan la excelencia en la comprensión, España se queda en un ínfimo 4%. Es decir, un 4% en la élite frente a casi un tercio de la población en el pozo del nivel 1. Y para dar dimensión a ese 4% español, no podemos mirarlo de forma aislada. Hay que compararlo con el 12% que tiene la OCDE de media. Es el triple. Tela. Si volvemos a Japón, su porcentaje de personas en niveles 4 y 5 es de casi el 23%. Madre mía. Y si miramos al líder indiscutible en este ámbito, que según las fuentes es Finlandia, alcanzan un apabullante 34,8%. Impresionante. De hecho, si analizamos únicamente el nivel 5 en España, el grado máximo de excelencia lectora, estadísticamente es casi un fantasma. No llega ni al 1%. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, la verdad es que sí. Porque si uno trata de buscar explicaciones a este panorama, la intuición dicta una lógica aparentemente aplastante. A mayor nivel de formación, mayor debería ser la comprensión lectora. Lógico. Es lo que nos han enseñado siempre. Y a nivel interno, los informes confirman que esto se cumple. Quienes tienen lo que el informe llama educación terciaria, que para entendernos es la universidad o la formación profesional de grado superior, ¿verdad? Exacto. Todo lo que viene después de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, orientándose hacia lo universitario o grados superiores. Perfecto. Pues quienes tienen esa educación terciaria en España sacan 27 puntos más que los que tienen educación postsecundaria no terciaria. Ajá. Hasta aquí todo sigue el guión previsto. Quien pasa por la universidad lee mejor, analiza mejor y comprende mejor que quien no lo hace. A nivel estrictamente interno, sí, esa es la progresión lógica de la que hablas. Vale. Pero la paradoja internacional que revelan los datos rompe todos los esquemas. Y es quizás el hallazgo más contundente de todo el análisis. A ver, Las cifras demuestran que una persona con un nivel educativo medio, pongamos por caso alguien con bachillerato, formación profesional de grado medio, en países como Japón, Países Bajos, Australia o Suecia, obtiene mejores puntuaciones medias en comprensión lectora que un titulado universitario en España. a ver, un momento. Hay que detenerse aquí para procesar esto adecuadamente. Sí, es fuerte. Los datos dicen que el diploma de educación secundaria de un joven sueco o japonés certifica en promedio una destreza lectora superior a la de una persona que ha superado 4 años de universidad en España.
Así de contundentes son los datos de la OCDE. El título universitario español en términos de media estadística y comparado internacionalmente no garantiza una competencia lectora equivalente a la de un graduado de secundaria de los países líderes. Es un golpe de realidad brutal para todo el sistema. Totalmente. Y esto enlaza directamente con otros datos que extraemos de los audios analíticos proporcionados en las fuentes, que arrojan luz sobre el caos de los títulos. Ajá. Resulta que el 22% de los trabajadores en España está sobrecualificado para el puesto que desempeña, y un 43% trabaja en un ámbito que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudió. Y eso plantea una pregunta crucial sobre la verdadera calidad de las competencias cognitivas que se adquieren en las aulas. Vamos a pensar en las implicaciones reales de esa sobrecualificación. ¿Vale? Se supone que un titulado universitario, que acaba, por circunstancias del mercado, sirviendo mesas o haciendo labores administrativas altamente rutinarias, debería reventar las escalas de una prueba de comprensión lectora de la OCDE. Claro, porque ha pasado años asimilando textos académicos complejos, normativas, teorías abstractas. Su cerebro está entrenado para la alta complejidad independientemente de su trabajo actual. Esa es la teoría. Sin embargo, los datos demuestran que, en promedio, el nivel de comprensión de ese universitario queda por debajo de sus homólogos con educación secundaria en otros rincones del mundo. Ya. La conclusión ineludible es que la formación formal, la acumulación de años en un aula, no se está traduciendo en la misma proporción en habilidades cognitivas sólidas. Es la ilusión óptica del título. El papel oficial y sellado colgado en la pared frente a la capacidad real, tangible y demostrable de procesar información compleja. Exactamente. Y claro, si trasladamos todo este análisis al mercado laboral y empezamos a segmentar por tipos de ocupación, imagino que las brechas que ya hemos visto se harán aún más evidentes. Muchísimo más. Si miramos a los trabajadores divididos entre los que tienen ocupaciones cualificadas y los que están en ocupaciones básicas, ¿qué nos cuentan los datos de PIAAC? Nos cuentan que la brecha en España es particularmente severa y mucho más profunda que en el entorno internacional. Para tener una referencia, en la media de la OCDE, aproximadamente un 30% de los trabajadores que están en ocupaciones básicas no logra superar el nivel 1 de comprensión lectora. Que ya es una cifra alta. Es alta, sí, pero en España la distancia entre quienes ocupan puestos básicos y quienes ocupan puestos cualificados se dispara enormemente. ¿De cuánta diferencia estamos hablando? Hablamos de que hay entre 35 y 40 puntos porcentuales más de trabajadores en ocupaciones básicas que no alcanzan siquiera el nivel 2 en comparación con sus pares en ocupaciones cualificadas. Wow. Hay una polarización inmensa en el mercado laboral español según esta métrica. Entiendo que la base de la pirámide laboral concentre las puntuaciones más bajas. Es lo esperable. Sí. Pero, ¿qué pasa si filtramos esto por la gente que está arriba? Si miramos a los directivos, a los técnicos, a los profesionales cualificados, ahí los datos de España tendrán que igualarse por fin al resto de Europa, ¿no? Al fin y al cabo, son los que toman las decisiones. Esa sería la esperanza, desde luego. Pero el dato vuelve a sorprender a la baja. ¿No me digas? En España, solo un 11% de los trabajadores que están en puestos cualificados alcanza esos ansiados niveles 4 o 5 de comprensión lectora. ¿Solo un 11%? Solo un 11%. Si nos vamos a Finlandia, la cifra para ese mismo perfil de trabajador cualificado es del 36,4%. En Japón, el 34,1%. O sea, un directivo o un profesional técnico en España tiene 3 veces menos probabilidades de ser capaz de evaluar un texto complejo o sintetizar información contradictoria que un profesional equivalente en Finlandia. Eso es lo que dicen las cifras, ¿sí? Eso explica muchas dinámicas de productividad y de innovación corporativa. Pero hay otro dato en los informes que, sinceramente, es para enmarcarlo. A ver. Es un bombazo absoluto sobre cómo funciona el empleo. ¿Qué pasa cuando cruzamos los datos de comprensión lectora con la gente que tiene trabajo frente a la que está en el paro? Ah, sí. Este es un hallazgo verdaderamente insólito que ilustra el desajuste del mercado laboral español de una manera muy cruda. Cuenta. Si tomamos la puntuación media en comprensión lectora de todos los empleados en España, es decir, de la gente que actualmente tiene un contrato y está trabajando, Sí, resulta que esa puntuación media es inferior a la que obtienen los individuos desempleados en más de la mitad de los países participantes en el estudio. hay que detenerse un segundo en esto para que la audiencia pueda digerirlo. Sí, porque tiene tela. La fuerza laboral activa de España, los que sostienen el sistema y están empleados hoy, tiene de media menor destreza para procesar textos complejos
que las personas que están haciendo cola en las oficinas de desempleo en más de la mitad de los países de la OECD. Exacto. Es una estadística durísima. Brutal. Y aunque pueda parecer un problema exclusivamente comparativo con el exterior, a nivel interno, dentro de España, el drama del desempleo está íntimamente ligado a esta falta de competencias. Un 34,2% de los parados en España no logra alcanzar el nivel 2. Ya. Las estadísticas internacionales muestran una correlación directa y aplastante en este sentido. A mayor comprensión lectora, mayor es la tasa de actividad laboral y menor es el riesgo de quedarse fuera del sistema. Claro, y las cifras internas no mienten en este aspecto. Para nada. Si miramos la tasa de paro para las personas que están atrapadas en ese nivel más bajo de comprensión lectora en España, el desempleo se dispara hasta el 27,1%. ¿Es una barbaridad? Lo es. Sin embargo, para aquellos pocos que logran posicionarse en los niveles 4 y 5, la tasa de desempleo cae en picado hasta el 10,1%. Hay una gran diferencia. Es una diferencia gigantesca que demuestra que entender críticamente lo que se lee actúa como una auténtica red de seguridad laboral. Es literalmente un seguro contra la exclusión. La capacidad de interpretar información compleja es la herramienta que permite a los trabajadores adaptarse a los cambios. Exacto. Les permite reciclarse profesionalmente, leer manuales para aprender nuevas herramientas de software o simplemente adaptarse a normativas que cambian de un día para otro en sus sectores. ¿Y tanto? Quienes carecen de estabilidad, como muestran esos altísimos porcentajes de paro en el nivel 1, quedan completamente marginados ante cualquier crisis económica o evolución tecnológica. No tienen el andamiaje para reconstruir su carrera. Entonces, ¿qué significa todo esto a la larga? Porque es fácil escuchar estos datos y pensar que es un problema crónico de España, un lastre histórico y ya está. Ya, la visión pesimista. Pero si miramos a las nuevas generaciones, a los que han crecido ya con Internet, con la escolarización obligatoria más extendida y demás, ¿hay esperanza ahí o la brecha es exactamente la misma? Hay un componente demográfico en las fuentes que aportan mucha luz sobre esto, la verdad. A ver. Los datos ofrecen una perspectiva temporal muy interesante si analizamos la brecha generacional. Si observamos a los adultos mayores, la franja que va de los 55 a los 65 años, Sí. la situación es crítica. El 46,5% en España está atascado en esos niveles más bajos de comprensión lectora. Uf, casi la mitad. Prácticamente la mitad de toda esa generación no pasa de comprender textos breves y muy simples. Sin embargo, si desplazamos la lupa hacia los jóvenes, los que tienen entre 16 y 24 años, esa cifra cae drásticamente al 16,9%. Bueno, pasar del 40 y tantos al 16% es un salto enorme. Hay una mejora evidente. Hay una mejora innegable, estoy de acuerdo. Es el fruto directo de la universalización de la educación obligatoria en las últimas décadas en España. No obstante, no podemos lanzar las campanas al vuelo tan pronto. ¿Por qué lo dices? Porque a pesar de esa mejora sustancial e histórica, los jóvenes españoles de hoy siguen puntuando por debajo de la media joven de la OCDE y de la Unión Europea. La brecha interna se ha reducido enormemente, sí, pero la distancia con los países que lideran estas métricas sigue siendo muy significativa. Es como si España estuviera corriendo una maratón y hubiera acelerado muchísimo el paso en los últimos kilómetros, pero los demás países hubieran salido a correr mucho antes y siguieran manteniendo un ritmo excelente. Por mucho que aceleres, la distancia sigue ahí. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Las posiciones relativas cuestan mucho de alterar. A modo de síntesis, lo que las fuentes de este informe de la OCDE nos están diciendo a gritos es que el país se enfrenta a un reto titánico. Ya lo creo. Y sobre todo, es un reto doble. Por un lado, está la urgencia de atender a la base. Hay una necesidad imperiosa de elevar a ese tercio de la población adulta que se encuentra en un nivel de comprensión tan básico que en la práctica les impide procesar información compleja. Claro, dejándolos en una posición de extrema vulnerabilidad económica y social. Eso es. Hay que rescatar a ese 30 y pico por ciento. Y por otro lado, Y por otro lado está el reto de cuestionar y elevar la calidad real de las competencias que otorga el sistema educativo, muy especialmente el superior, la universidad. ajá, Los datos han dejado muy claro que no basta con expedir cientos de miles de títulos cada año. Es fundamental que esos diplomas representen de forma fehaciente una habilidad cognitiva real, sólida y verdaderamente comparable con los estándares de excelencia internacionales. Si no, la devaluación del título es inevitable. es un diagnóstico profundo y verdaderamente revelador.
Y con esta radiografía tan exhaustiva del informe PIAAC, vamos llegando al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos agradecer inmensamente a la audiencia por acompañarnos en esta profunda inmersión en los datos. No son cifras fáciles de digerir, Desde luego que no. pero sin duda dejan muchísimo sobre lo que pensar. Pero antes de poner el punto final, es imperativo dejar una idea flotando en el aire. Una reflexión para que quienes nos escuchan puedan darle vueltas durante el día. Me parece perfecto. Hemos visto con datos irrefutables cómo un título universitario en España ya no garantiza por sí solo una alta capacidad para comprender, analizar y evaluar textos complejos si nos comparamos con el resto del mundo desarrollado. Entonces, si proyectamos esta realidad hacia un futuro muy cercano, hacia un horizonte dominado por la avalancha imparable de la sobreinformación, la automatización y la inteligencia artificial, Claro. cabe preguntarse qué tendrá realmente más peso a la hora de asegurar la relevancia profesional de una persona. ¿Será el diploma oficial, con sus sellos colgado en la pared del despacho? ¿O será esa habilidad real, silenciosa y demostrable de entender críticamente lo que leemos para no ser reemplazados por una máquina? Es para reflexionar. Es sin duda una de las grandes preguntas para los tiempos que corren. Estoy convencida de que la invitación para cualquiera que esté prestando atención a estos datos es observar su propio entorno laboral, analizar las reuniones de trabajo, los correos electrónicos cruzados y las propias rutinas de lectura desde esta nueva perspectiva. Las competencias silenciosas, como la comprensión lectora, son casi siempre las que sostienen todo el andamiaje de un profesional sólido. Ha sido un verdadero placer desglosar esta montaña de información. Nos despedimos hasta el próximo programa.